Y seguro se preguntarán de qué vamos a hablar, cuáles son los temas que vamos a compartir. Más Y que quejarte porque las calles se llenan de agua. Aquí estamos en un nuevo proyecto, esta vez de la mano de Joania, mi esposa, mi compañera de vida, la que va detrás de todos mis sueños, Joania. Y entonces aquí estamos en un proyecto que se llama Tropicalmente Juntos. Va a ser un podcast hecho por cubanos desde Surinam. A dejar con Joania para que les diga unas palabras y comenzamos con el podcast. Hola, bienvenido a Tropicalmente Juntos. Y como decía mi esposo, decidimos crear este proyecto justo para ti. ¿Y por qué lo grabamos aquí? Mira esta vista, mira. Ahí tenemos el río, los barquitos pasando, tenemos un parque, tenemos la carretera con el tráfico. Bueno, Creciel, ¿me puedes comentar cómo nació este podcast? ¿Cómo nace el proyecto? Mira, normalmente uno ve un podcast en YouTube y son cubanos o latinos que viven en Miami, en Florida, en la Yuma, como decimos en Cuba. Pero yo me preguntaba y decía, ¿no será posible hacer un podcast en Surinam? Sí. En Surinam hay una comunidad grande de latinos, de personas buenas, personas emprendedoras. ¿Por qué no hacer un podcast en Surinam? Fue un sueño por mucho tiempo y hoy lo estamos concretando. Estamos grabando el primer capítulo del podcast Tropicalmente Juntos, realizado por dos cubanos, Joania y Creciel, quien les habla. Y seguro se preguntarán de qué vamos a hablar, cuáles son los temas que vamos a compartir, y realmente va a ser muy variado. Y yo creo que lo genial del podcast es que es una forma de tener grabado cada una de las experiencias, las conversaciones que tenemos nosotros juntos con nuestra familia, con nuestros amigos, que al final son debates aquí en Surinam y que pueden ser de interés para todo el mundo. Y yo creo que ahí es donde está lo más valioso que nosotros podemos transmitir, y es compartir nuestras experiencias. Compartir esos debates, esas preguntas, informarnos también, ¿por qué no? Y que todo el mundo de alguna manera participe en todas estas conversaciones que nosotros tenemos, tanto en familia como con amigos, claro. y hasta con nuestros propios clientes incluso. Es que son cosas del día a día realmente, de la realidad, cómo se vive en Surinam, las preocupaciones que tenemos en Surinam, la situación que hay en Cuba, cómo se mueve el mundo. Y sobre todo estar informados y conocer el por qué suceden las cosas. Entonces, mira, algo sencillo. Tenemos una comunidad grande, tenemos personas de bien, personas buenas, tenemos emprendedores, tenemos una vida que estamos creando en Surinam. Necesitábamos algo que conectara el mundo latino con el surinamés en la sociedad. Y para eso surge este podcast, para llevarte información del país, información de la vida cotidiana, de lo que pasa todos los días, información cultural, deportiva, artística, de política, de todo un poco. Y sobre todo, crear esa conexión, ese canal de comunicación para los latinos en Surinam. Creci, pero hay algo que donde quiera que uno llega, siempre sale la pregunta. Y es, ¿qué es lo que más nos sorprendió, en este caso a nosotros, cuando llegamos aquí a Surinam? Mira, yo te voy a decir algo sinceramente. A mí lo que más me ha sorprendido de este país ha sido la diversidad de culturas que hay en Surinam. Ciertamente. En Surinam tú te encuentras a un cubano, te encuentras a un dominicano, a un venezolano, a un brasileño, a un colombiano. O te puedes encontrar a un hindustano, te puedes encontrar a un indio, te puedes encontrar a un chino. Hay una multiculturalidad que realmente sorprende, y lo mejor de todo es cómo conviven todos juntos y cómo la cultura tiene un poquito de cada uno. La cultura en Surinam tiene un poquito de cada uno y es algo realmente hermoso. Y eso que a nosotros nos informamos, yo considero que bastante, para poder realizar nuestros sueños de viaje, y nos preparamos, ¿no es verdad? En ese sentido, nos imaginábamos muchas cosas, pero hubo cosas que no nos imaginábamos. No, realmente es así. Una de las cosas que no me imaginaba, y me sorprendió gratamente, que lo llevo todos los días y para mí ha sido algo fundamental, es que la cultura gastronómica de Surinam fuese tan rica.
rica en sabores, en variedad. ¿No? Y no sé si tú recuerdas que cuando nosotros investigábamos sobre Surinam, casi siempre íbamos a puntos focales de lugares. Sí. O sea, ya sean por comerciales, lugares comerciales, Sí, o muchas tiendas que vimos, el Tuli. o lugares históricos como este, por Sí. ejemplo, pero nunca nos enfocamos en los propios surinameses y en la cultura y en las En diferentes su música, culturas. en sus bailes. Y cuando llegamos aquí, esas fueron cosas que a mí me impactaron un poco porque Sí, conocíamos de lugares, teníamos un mapa virtual de pero Surinam no de la cultura bien realmente. definido, exacto, pero la cultura, su gente, esa humildad también que caracteriza a los surinameses, Sí. que aunque el gran impacto que todos tenemos esté en mi idioma, aún así ellos se esfuerzan por entenderte y porque tú los entiendas ahí un Así poco mismo es. y sabes que no es una cultura que de repente se vuelve reacia Alejada o que te discrimina para nada. a los inmigrantes. Si uno va en pro, y trata de socializar con ellos, ellos no te dan la espalda, al menos en su mayoría, y son bastante humildes, te ayudan. Por lo menos gracias a Dios nosotros nos hemos topado con personas Con buenas así. personas realmente. Y eso nos alegra un poco, porque llegar desde nuestro país, donde lo dejamos todo, y llegar aquí a un país donde entonces tampoco tú te sientas bien recibido, donde tú te encuentras personas que lejos de ayudarte, lo que hacen es entorpecer aún más tu camino de inmigrante, Sí. suena un poco difícil, pero yo creo que Surinam es un poco afable en ese sentido. Y eso no me lo esperaba. Al llegar a Surinam y cuando comparto con otros inmigrantes de otros que han ido a otros países, noto mucho la diferencia también. ¿Y qué fue? Porque no todo es color de rosa. Sí, sí. Y han habido cosas muy fuertes. Yo creo que nosotros tenemos una historia como todos los cubanos y todos los inmigrantes de manera general que Así llegan es. a un país y hay cosas que chocan, Que te impactan para las que no estabas preparado, que no previste, que no conocías que podían impactarte o hacerte la vida no como tú querías que fuese. Exacto. Hay cosas que chocan mucho y que al principio se tornan muy difíciles. Y es difícil, yo creo que determinar una. Pero para ti, ¿qué fue lo que...? Lo más difícil al llegar aquí, para mí, a pesar de que por bastante tiempo durante el COVID estuvimos en Cuba viendo videos de Surinam, desafortunadamente en idioma español en las redes hay bastante poco. Información en español hay bastante poco. Por eso también queremos que el podcast contribuya a informar a las personas sobre Surinam en español. Pero mira, a pesar de que vimos muchos videos, mucha información, de que conocíamos a personas aquí en Surinam que nos contaron, yo en lo personal vine preparado para comenzar, es decir, para continuar con el negocio mío de los dulces, el que tenía en Cuba, en Surinam, desde el día que llegué. Tú sabes que yo vine con la mezcladora, vine con moldes, vine con cosas, listo para empezar al otro día que llegué. ¿Qué sucedió? Que el delivery en Surinam es casi tan importante como el producto. Tú puedes tener el mejor producto, que si la entrega no es a domicilio, muchas veces pierdes la venta. Y eso fue lo que me impactó muchísimo porque llegamos, a los pocos días ya empecé a hacer los dulces, los publiqué, las personas pedían, tenía un buen producto, tenía el cliente y la venta me fallaba por el delivery. ¿Qué es lo que pasaba? Eso, el delivery para mí fue el choque más grande porque no tenía cómo ofrecerlo. De hecho, hice deliveries hasta a 4 kilómetros de mi casa caminando. Y los que viven en Surinam saben que caminar en Surinam es complicado porque tampoco hay una acera en las calles, no hay, saben, es complicado. Pero bueno, así mismo lo hicimos, deliveries caminando, deliveries en guagua, hasta 2 rutas de guagua tuve que coger para entregar dulces. Después logramos comprar una bicicleta, entregamos en bicicleta, entregamos en moto, entregamos en carro y ahora estamos entregando en scooter. Así que hemos pasado por todo el tránsito completo. Y realmente para eso no vine preparado o no lo tuve en cuenta en la idea que tenía de emprender en Surinam. Y eso es en tu caso, que estabas bien enfocado a lo que realmente querías hacer una vez llegado aquí a Surinam.
pero muchas personas también vienen desinformadas, no conocen qué es Surinam, cuáles son las bondades o las limitaciones que tiene, porque para mí la gran limitación fue el idioma. Que aunque no es una limitación, siempre ha sido un referente. Yo recuerdo que cuando íbamos a los lugares teníamos que prepararnos primero en lo que queríamos, en cómo lo íbamos a decir, para entonces no llegar ahí y no perder el tiempo. Y con marumaca, con gestos, haciendo mímicas, 10.000 cosas para lograr entendernos. Pero por supuesto, hubo muchísimas cosas súper que difícil, desde la adaptación, los niños, la niña cuando llegó. A ver, muchas cuestiones que uno logra sobrepasar, pero a estas alturas yo creo que si yo tengo que hacer un resumen de lo más difícil o lo más impactante, y me pasa mucho con las personas que llegan y conozco, bueno, obviamente desde el punto de vista psicológico. Porque Joania es psicóloga. Y desde, como te decía, desde el punto de vista psicológico ya un poco más social, yo lo que pienso que la principal barrera o limitación casi siempre, por lo general, cuando hablo con las personas y lo que me pasó a mí, está a nivel mental. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con un nivel de pensamiento circunscrito obviamente a nuestro contexto cubano, y cuando salimos de ahí pensamos que todo es igual que en Cuba, y entonces es aquel refrán de que salimos de Cuba pero nos quedamos en Cuba mentalmente, porque pensamos que todo va a ser similar a Cuba y no lo es. Son sistemas económicos diferentes, con sus características, con sus circunstancias, y entonces eso hace que muchas veces nuestra mente esté pensando desde Cuba cuando estamos en un contexto diferente, y entonces nuestras principales barreras, nuestras principales limitaciones, y eso pasa hasta la hora de conseguir trabajo, de buscar una vivienda, que nos desacoplamos y queremos entonces que todo sea allí. Claro, porque físicamente estamos en Surinam, pero emocionalmente estamos en Cuba. Y entonces usted tiene que estar centrado en que usted está físicamente en Surinam y emocionalmente en Surinam. Olvidarse en el buen sentido de Cuba. La persona dice, pero es que ustedes son, digo, mira, desde lo más simple. Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos a los chinos, nos impactaron los productos, la variedad, la cantidad, pero una de las cosas que yo les dije, y este chino, aquí no hay un custodio, aquí no hay más de 3 personas trabajando, velándote para que y entonces es esa la mentalidad con la que uno llega y lo extiende así a todas las áreas de la vida, y realmente no es así. O sea, cuando tú ya ha pasado el tiempo, porque obviamente hay que enfrentar muchos cambios, hay que hacer muchas transformaciones mentales, hay que, como digo yo, adaptarse física y mentalmente. Y realmente, ya claro, eso lo vemos ahora porque ya pasó un tiempo. Pero cuando usted llega aquí nuevo, aquí y a cualquier país, la desesperación te lleva a estresarte, a sentirte mal, y simplemente lo que tiene que pasar es tiempo. Al pasar el tiempo, usted se adapta al país, conoce personas, mejora el trabajo, mejora la red, puede traer a un familiar que dejó el pueblo, tiene preocupado. Todas esas cosas pueden mejorar su medio de transporte, y todo eso pasa con el tiempo. Y el tiempo da la experiencia. Claro. Por eso cuando ahora, si yo te pregunto, ¿qué no hubieras hecho? De todas las cosas que nosotros hicimos recién llegados aquí a Surinam, y ahora con esta experiencia, con este tiempo que hemos pasado aquí, que uno va aprendiendo muchas cosas, se va dando cuenta de otras, va ampliando también sus horizontes, su manera de pensar, su manera de percibir las cosas. Hay muchas cosas que nosotros no cometeríamos, que hoy le llamamos errores, pero más que errores yo pienso que son experiencias vividas, que uno necesariamente tiene que vivirlas, porque obviamente cuando uno no se ha esforzado lo suficiente
cuando uno no ha sentido todo el sacrificio que ha hecho durante todo este tiempo, no ve el valor de los resultados y de las cosas que ahora mismo tiene. Y entonces por eso yo no, más que errores, no lo llamo errores, sino experiencias que nos han ayudado a verle el valor a cada una de las cosas. Hoy por hoy, todo lo que tenemos nos da una admiración inmensa. Desde lo más mínimo hasta lo máximo, le tenemos un amor y un cariño, porque uno sabe que es fruto del sacrificio y del trabajo que uno ha hecho en este tiempo aquí en Surinam. Y muchas personas de las que nos vieron nacer, como digo yo, porque hemos vuelto a nacer desde que llegamos a Surinam, han visto también toda esa transformación, todos esos cambios. Por supuesto, eso es en espiral. Uno a veces va arriba, pero otras veces tiene que volver abajo para darse cuenta de errores y cosas que no está haciendo bien o que puede hacer mejor. Y así es un proceso en el que yo convido a la gente, porque sé que muchos estamos pasando por ahí. De hecho, nosotros ni siquiera estamos a donde nuestros sueños nos están llevando, pero que no se desanimen. O sea, todo el mundo pasa por esta etapa que es normal en la evolución psicológica de cualquier inmigrante. Pero enfocarse, saber qué es lo que quiere, cómo uno lo quiere, lo va a ayudar siempre a despejar de ese camino las cosas que realmente se te van incorporando, pero que no te ayudan. Eso es muy importante. Y ahora que hablas de personas que estuvieron en nuestra vida al comienzo y que actualmente están en nuestra vida aquí en Surinam, sí, yo creo que es válido tomarnos un momentico para darle las gracias ahora en este medio a tres personas fundamentales en el comienzo y actualmente de nosotros aquí en Surinam. Sí. Mira, hubo dos personas, que ahora voy a decir los nombres, que nos recogieron, no porque no estábamos tirados, que nos esperaron en su casa cuando el día que llegamos, la noche, llegamos sobre las 11 de la noche, sobre las 12, esas personas nos esperaron en su casa, nos brindaron su casa, nos tenían una comida que yo solo la había visto en los hoteles en Cuba. Más de 4 platos fuertes, refresco, vianda, ensalada, arroz. Yo me sentí que había llegado realmente a un hotel en Cuba. Las personas nos abrieron las puertas de su casa y nos dijeron, siéntanse como en su casa. Así. Sus nombres son Diosmedis y Yania, nuestros padrinos en Surinam. Sí, padrinos de vida. Pero hay otra persona que nos enseñó otra parte, que nos tomó de las manos y caminó con nosotros todo el centro de las tiendas de Surinam, buscando el refrigerador que compramos a los buscando la cocina, la cuna para mi niña, que nos dio comida el segundo día porque estábamos en su casa y ya era un poco tarde y nos dio comida en su casa. Esa persona es Carles Mabel. Para ti también, unas gracias bien fuertes y nunca vamos a olvidar eso que hicieron por nosotros, sin compromiso, porque les nació y sin cobrarnos un kilo. Yo pienso que ser agradecido también va quitando esas malas hiervas del camino. Y nosotros agradecemos mucho esos momentos, porque yo creo que son momentos cruciales, porque ahora mismo nosotros si estuviéramos en esa misma situación, sabemos por dónde coger. Pero en aquel momento realmente nosotros sentimos ese aprecio y le agradeceremos siempre, porque llegar a un país que tú no conoces y que una persona te brinde su mano incondicionalmente y te ayude y te explique y te oriente, eso realmente, señores, vale muchísimo, y todo el emigrante que llega a un país al cabo del tiempo, si hay algo que siempre va a recordar es ese primer momento. Y si en ese primer momento usted tiene personas así, agradézcalo siempre, Y yo creo que como más allá de la amistad que luego se ha ido desarrollando, yo pienso que también en el camino nos han ido acompañando muchísimas otras personas que a veces la gente dice, pero no son personas que te abran la vida, o sea, que te descompongan la vida en toda su variedad. Pero siempre hay alguien que aporta un granito de arena para algo en específico que a uno le hace falta, o que uno está pensando, o que uno desconoce. Y entonces,
también le agradecemos a todas esas Por supuesto, personas a todas esas personas. que ven en nosotros también esa potencialidad que a veces ni nosotros vemos, ese compromiso, esa negación, ese esfuerzo diario, que nos apoya en nuestros negocios. Eso es muy importante. Y ya que estamos en este tema, ojalá yo tuviese la oportunidad de encontrarme con nuestros primeros clientes. Sí, es verdad. ¿Recuerdas? Esas primeras personas que nosotros no llevábamos en Surinam ni una semana. Yo vendí dulces a los 3-4 días. Esas personas que confiaron en aquel momento en nosotros, que nos compraron, en ti con las decoraciones, tus primeras decoraciones, que no había ni máquina para inflar los globos, los globos se inflaban a boca. Así empezamos. Luego contaremos. Y entonces yo quisiera encontrarme con esas personas y darle las gracias. Porque ellos no son capaces de imaginar el significado que tuvo para nosotros esa primera compra, ese primer apoyo. Esos primeros frutos del trabajo que tuvimos en Surinam. Así mismo. ¿Qué tú harías si ahora te encontrara? Porque esta es una buena plataforma para encontrarte con esa primera persona que te compró el primer plan. El primer plan. ¿Recuerdas? ¿Cómo voy a olvidar eso? Mira, eso no puedo olvidarlo. Mire, nosotros trabajamos, sobre todo Creciel, con imágenes de todos los trabajos que ha hecho. Y cuando esas imágenes vuelven a aquel 2022, inicios del 2023, y yo veo aquellos dulces, aquellos primeros productos, y cada uno tiene su historia, cada uno tiene su sacrificio, porque tampoco podemos decir que todo fue color de rosa. Pasamos mucho trabajo, y nuestros primeros clientes, los segundos y los actuales también podrán decirlo, porque aún así uno va pasando trabajo y se va enfrentando cada día a un reto diferente. Pero encontrarnos con esos clientes que nos apoyaron, que yo digo que realmente ellos creyeron en nosotros, porque no hay un referente. Hoy tú dices, me estoy comiendo un dulce de Creciel Cake, y la gente ya tiene una referencia. Esta decoración la hizo yo a decorador y la gente tiene una referencia. Pero esos primeros clientes no tenían ninguna. Y sin embargo, apostaron por nosotros, nos compraron nuestros primeros productos, que a ese dinerito nosotros lo veíamos como lo que era el paraíso. Exacto. Eso era el paraíso. Y si hoy lo volvemos a ver, créeme que más que un abrazo también lo invitaremos. Yo los invitaría a la casa, los invitaría a comer, los invitaría a un cumpleaños nuestro. Yo compartiría un día entero con ellos. Pues realmente es verdad. Fueron ángeles en el camino en aquel momento. Fueron ángeles. Y eso nos emociona. Claro, imagínate. Creci, pero como yo sé que estamos emocionados, yo quiero que tú hacerle un resumen a la gente. ¿Qué cosas positivas te ha dado Surinam? Yo quiero que la gente con este podcast vea a Surinam también de una manera diferente. Porque yo pienso que donde uno esté, donde uno haya elegido estar, porque vamos a empezar por ahí, donde uno haya elegido estar, tiene que estar lo mejor posible. Y no estamos quitando barreras, ni limitaciones, ni cosas feas, ni situaciones desagradables que nos hayan sucedido en la vida. Pero verlo desde otra perspectiva, con ese amor. Es que el agradecimiento dice mucho de la persona. Ponte que tú no decidiste estar en Surinam, pero la vida te llevó a Surinam por una situación u otra. Más que quejarte porque las calles se llenan de agua, porque hay mucha churra en las calles, porque la cultura del país no la entiendes o no te gusta. Por las edificaciones, por las edificaciones que son antiguas, porque no hay playas o no tienes acceso, porque playas sí hay. Entonces, yo agradecería y doy gracias por todas las cosas buenas que me han pasado en Surinam. Comenzando porque no nos equivocamos al elegir Surinam para que nuestra hija crezca. Nuestra hija salió de Cuba con nosotros con 9 meses. En diciembre va a cumplir 5 años. Y cuando usted ve fotos, cuando vemos fotos de cuando llegamos aquí y vemos actualmente cómo ha crecido, cómo aprende, lo inteligente que es, nos damos cuenta que valió todo el esfuerzo. Y agradezco por todo lo bueno y malo que me ha pasado en Surinam. Porque siento que Surinam en casi 4 años
dado la oportunidad de vivir como persona, de aprender la necesidad del trabajo Sí, y de ver los frutos del trabajo, de ponerme metas y cumplirlas en días, en meses o en años, también. pero cumplirlas. Metas que quizás en Cuba me ponía, metas que en Cuba no eran metas, en Cuba era un deseo, un gran componente de que sabías que no iba a ser posible, porque las esperanzas en Cuba no eran muy grandes. Entonces, cosas que era el deseo de un cubano viviendo aquí han sido metas, las he cumplido en meses. Entonces, eso yo se lo agradezco a Surinam. La libertad que te brinda esta sociedad de ser, de llegar hasta donde tú quieras, de conformarte con lo que tú quieras y de soñar y cumplir tus sueños. Una muestra es este podcast, Así mismo. que es nuestro primer capítulo hoy, que nos ve como entrecortados, que no sabemos ni qué vamos a decir, pero es el primero. Es el primero. Así que yo te invito a que te suscribas, a que nos sigas en todas nuestras redes, como Nexus Latin Suriname, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube, porque se vienen cosas muy buenas. Vamos a trabajar cada día para el bien de las mujeres hispanas en Surinam. Contamos contigo, contamos con personas buenas como tú, para limpiar la imagen de los cubanos en Surinam. Así que sabes, suscríbete para que no te pierdas ningún capítulo de este podcast Tropicalmente Juntos. Pero, sí, porque familia, hacer un podcast lleva tiempo, recursos e inversión. Sí. Y este podcast no puede ser menos que ninguno. Este podcast tiene sponsor desde el primer capítulo, familia. Mira, contamos como sponsor número 1 con Joania, con su emprendimiento. Yo decoradora. Sabes que nos puedes encontrar en todas nuestras redes con ese nombre, pero Espérate, porque voy a hablar un poquito más de Joa. Imagínense que usted está organizando un cumpleaños. Tiene que pensar en el cake, la piñata, los regalos, la decoración, la ropa al niño. la ropa del niño, las fotos, la música, el lugar, la silla, la mesa, el buffet. ¿Cuántas cosas? ¿Cómo controlar los niños que están en la fiesta? Porque hay que ¿Cuántas animarlos. cosas? El payaso, el animador, el mago, ¿cuántas cosas? Realmente yo estoy convencido de que una persona después que organiza un cumpleaños así, el día del cumpleaños no disfruta nada. Y el próximo no lo quiere hacer. Pero contamos con Joa y todos sus servicios que créame, es más que, escucha ahí. Nada, a ver, nosotros tenemos como máximo potencial el resumen de lo que Creciel ha dicho. Y es que no solo se trata de la decoración en sí, de embellecer el local. A mí me gusta ir mucho más allá, porque de hecho las primeras experiencias rondaban en eso, que los clientes nos decían, ay, qué bueno, ya salí de la decoración. Pero tenía un tongal, por así decirlo, de pensamiento y de revoluciones en su mente tras esa fiesta. Que si me faltan las sillas, que si las mesas, que si la persona no me respondió, que le escribía de la música y no me... Y por eso decidimos agrupar todo. Y que en Yo Decoradora tú encuentres todos los servicios que tú necesitas para hacer esa fiesta ideal y que te queden deseos de disfrutar de la fiesta y por supuesto de seguir celebrando todos los años de tu vida, los de tus niños y los de tu amigo, los de cualquier familia. Y eso es lo que nosotros podemos lograr. Es que cuando tú nos escribes, no solo estás solicitando una decoración, ahí tienes asesoramiento en todos los servicios que te hagan falta, desde posibles alquileres de locales, con piscina, sin piscina.
Te decía de servicios con piscina, sin piscina, al aire libre. Bueno, todas esas personas que ya hemos trabajado juntos y que tenemos una familiaridad enorme, yo las pongo a tu disposición. Desde el alquiler de la silla, las mesas, todo lo que tú necesites para hacer que tu evento sea especial, que brille tal y como tú lo mereces, porque todos estos sacrificios no pueden ser en vano, tienen que celebrarse. Y tú eres la mejor persona para celebrar cada uno de tus logros. No esperes que nadie te lo haga. Hazlo tú y haz la prueba para que veas lo bien que se siente. Y con el otro sponsor, por supuesto, el otro sponsor fundador de este podcast es Crece el Cake, mi emprendimiento. Y como no puede ser de otro, hoy tenemos la merienda de Ivania, sosténme allí. Dios, esto no me lo pierdo. Y sé que va a ser el mejor momento de nosotros y de ustedes también. El momento más dulce del podcast es este. como el número más dulce de Surinam. ¿Que tú no sabes cuál es el número más dulce de Surinam? 8650221. Es el número más dulce en Surinam. Ay, Dios mío, me muero de las ganas. Mira esto. Pastelitos orientales cubanos. Este es relleno de guayaba. Este es relleno de coco. ¿Qué te quería? Coco. Sabes que este es mi favorito, el especial. Pero no quiero que te pierdas esto. Póneme aquí para que no caiga en el piso. Ven. Y vamos a partirlo aquí frente a la cámara. Ven. Sube más. Aquí. Mira. Por para acá. Ahí. Esta suavidad, ¿ves? Y crocancia. Crocante, suave, con relleno suficiente y sobre todo frescos. Crece el Cake, tu mejor opción para dulces, buffet, postres, lo que se te antoje, escríbeme que te lo resuelvo al momento. Espérate, Iván, estás muriendo el de coco ya sin mostrarlo. Miren esto. Miren eso. Miren qué cantidad de relleno tiene este pastelito de coco. Y trajimos de este porque ustedes lo conocen, porque es de los dulces sencillos más codiciados de Crece el Cake y que a todo el mundo le gusta. Pero créeme que en los próximos episodios te vamos a ir trayendo otras variedades de dulces para que tú veas que no son nada, pero nada malos estos dulces. Al contrario, una delicia. Oye, Acá se me como. para el próximo podcast vamos a traer el dulce que yo diría más común, por lo menos a mí me encanta, después de una comida. Después de una comida con un poco de grasa, algo pesado en el estómago. Para mí, el mejor postre que hay es el flan. Un flan de ese cremoso, con su caramelo, con esa textura deliciosa, es lo mejor. En el próximo podcast traeremos un flan. Mira esto. Nuestra plataforma se llama Nexus Latin Suriname. Ese es el nombre que nos pueden encontrar en todas las redes. Nexus Latin Suriname está en el pullover, está en el termo y el podcast se llama Tropicalmente Juntos. Correcto. Porque esto es sencillamente lo que queremos hacer en un ambiente tropical, porque cubanos somos, y juntos porque no solo somos tú y yo. Poco a poco sé que se nos van a ir uniendo invitados, personas comunes como tú y yo que nos van a contar sus experiencias, su vida en Surinam, sus emprendimientos, y sobre todo te va a demostrar a ti de que si lo sueñas, lo logras. No te pongas límites, vive tu vida, disfruta cada cosa que la vida te da y sobre todo, vive tropicalmente en Surinam. Vive en armonía.